¿Qué hay, chicos? Sean bienvenidos una vez más a este bonito viernes de jóvenes. Qué alegría que nos puedan acompañar en este tiempo. Les agradecemos el apoyo que han mostrado a este tiempo de contenido. De verdad, agradecemos este tiempo en el cual ustedes han estado con nosotros aprendiendo más de la palabra y pues ya prácticamente estamos próximos a llegar a este último mes del año. Yo espero que sea la situación en la cual ustedes se encuentren, estén fortaleciéndose en el Señor y que podamos confiar a los que lo amamos, todas las cosas ayudan a bien. Yo espero que tú te estés tomando el tiempo de escuchar las transmisiones anteriores, que puedas reflexionar un poquito más en aquello que Dios quiere en nosotros como creyentes, como cristianos, como sus seguidores. Y en esta última parte o penúltima parte, porque ya estamos a escasos 2 capítulos de terminar con la carta a los Romanos, podamos ir entendiendo esto. Así que vamos a orar y ponemos este tiempo en las manos de Dios. ¿Cómo dijimos que se va a llevar? Nos fortalecemos. Okay. Oramos a Dios. Padre, este día, Señor, yo te agradezco por la vida de cada uno de los que han sintonizado esta transmisión y los que la sintonizarán, Señor, a lo largo de estos días. Yo te pido, Padre, que hables a nuestros corazones, Señor. Se está acabando el año, se está acabando este estudio bíblico, pero sobre todas las cosas te pedimos, Padre bendito, que tu gracia y tu amor nos acompañen en cada una de ellas. Yo te pido, Padre celestial, que nos des la revelación, que nos des el entendimiento en aquello que tú quieres hablar a nosotros como jóvenes, como personas, como parte de una iglesia, Señor. Síguenos confrontándonos, síguenos desafiándonos, Padre, para poder llevar un testimonio nuevo y fresco a este 2022. Yo te agradezco, Padre celestial, sabiendo, Padre bendito, que no soy yo en mis palabras, no soy yo en mi opinión, sino es tu Espíritu Santo a través de mí. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta última parte del tema o de este estudio bíblico lleva por título Nos fortalecemos. Vamos a entender un poquito lo que conlleva el contexto. Haciendo un breve resumen de lo que hablábamos la semana pasada, era el hecho de que como cristianos, pues deberes tenemos muchos. Aquí nosotros no nos dimos a la tarea de analizar uno por uno, pero yo creo que ya somos lo bastante maduros para entender a lo que se refiere la Escritura. Entonces, aquí en el fortalecernos es que vamos a entender el aspecto de que muchas veces como creyentes vamos a batallar tanto con cosas internas como cosas externas, cosas que a lo mejor nosotros pensábamos que eran cosas de allá afuera, cosas que no nos incumbían, pero ahora nosotros tenemos que entender que como creyentes esto también es parte de nuestra vida, es parte de nuestra forma de vivir. Tengo una responsabilidad de ya no vivir como antes, de cambiar mi vieja naturaleza y revestirme de Cristo, dejar las cosas de las tinieblas y vestirme de la armadura de luz. Pero como parte de una comunidad, como parte de una iglesia, también tenemos una responsabilidad y es la de fortalecernos. Capítulo 14 de este estudio a los Romanos dice lo siguiente: los débiles en la fe, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga el que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. En este punto o en esta primera parte, primeramente hacen alusión acerca del alimento. Vamos a ir desmenuzando un poquito más esto conforme avancemos en los versículos, pero yo quiero que comprendamos esto. Al encontrarse una iglesia o un pueblo judío, ellos venían con sus hábitos y con sus costumbres. La carta a los Romanos es una carta o es una iglesia para gentiles o de gentiles. Entonces empiezan a chocar sus formas de pensar, sus formas de actuar, sus hábitos y sus costumbres. Entonces aquí en primera instancia habla acerca de una debilidad en la fe. Y esto no quiere decir un aspecto de menosprecio, porque aquí dice no los vamos a recibir para menospreciarlos,
sino que hay muchas cosas en nosotros que a falta de madurez espiritual o madurez en la fe, muchas veces nos hace sentir mal. Y eso es lo bonito del cristianismo, eso es lo bonito de los creyentes. ¿Por qué? Porque lo leíamos anteriormente la semana pasada, que el hecho de nosotros ser parte de una iglesia habla de estar unidos, habla de un amor fraternal. Entonces, la debilidad de lo que conllevaba estas personas que llegaban a la iglesia, que eran parte de la iglesia, es que ciertas cosas ellos aún le tenían miedo, aún le rehuían en las cuestiones del alimento. O sea, en un aspecto, Pedro se le ha revelado que él podía comer de toda clase de animales, porque anteriormente la ley se le establecía que no debían de comer ningún animal de pezuña partida, y los judíos habían crecido o habían sido inculcados de esa manera. Dios habla a Pedro y le dice que, ahora sí que literalmente le dice, mata y come. Entonces vemos cómo eso empieza a ser una discusión en medio de la iglesia, al punto de que es que tú no debes de comer eso. Y el otro te decía, ¿sabes qué? Yo tuve revelación de parte de Dios que Él todo lo ha santificado. Entonces Pablo le mencionaba esto, que tú no tenías que juzgar al que no come, no tenías que juzgar al que no come carne, ni mucho menos tienes que juzgar al que come carne. Ojo, nuevamente te lo repito, estamos en un contexto cultural. Tú no puedes hablar de tendencias, de modas actuales y tratar de acoplarlos a eso. Bueno, Alfonso, es que yo quiero hacerme esto, quiero hacer esto, quiero decir esto, entonces no eres quien para juzgarme. No, estamos hablando de una costumbre, estamos hablando de un hábito. No estamos hablando de gustos de la carne, porque ya lo veíamos anteriormente. Desechemos pues las obras de la carne. Estamos hablando de la forma en la que se les inculcó. Entonces dice, no tienes por qué juzgar. Nuevamente hacen mención acerca de los siervos, de los criados ajenos. Dice, por su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser, no es como que pudiese ser. La realidad es que había criados que eran creyentes, pero el amo era pagano, si lo queremos ver de esa manera, o viceversa. Entonces muchas veces como criado tenía que participar de cosas que no debían de ser correctas, propias de la iglesia. Entonces normalmente eso también se criticaba y se juzgaba. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. En este punto nuevamente, en hábitos, aquí se puede dar a entender el aspecto de que batallaban en el sentido del día de reposo. Había judíos muy celosos que no trabajaban en el día de reposo y no hacían nada, y había otros que decían, pues ¿qué tiene? Todos los días son iguales, podemos honrar a Dios. Pero volvemos a lo mismo. El sentido de nosotros como creyentes, como cristianos, es hacer todo para con Dios, o todo para honrar a Dios, todo para agradar a Dios, hacer el bien para vencer el mal. Entonces todo esto era parte de la discusión, pero un punto clave que menciona aquí: lo haces para Dios, no para satisfacer tu carne, no para satisfacer tus deseos, no para quedar bien con tus papás o con el líder o con el pastor. Todo lo que nosotros hacemos, sea de hecho o sea de palabra, lo hacemos para agradar a Dios, porque de Dios viene nuestra recompensa. Entonces yo admiro muchas esas personas, esos hermanos que se dan a la libertad de poder consultar con su pastor, con su líder, con sus padres, ciertas acciones que ellos van a cometer. Muchas veces vienen comentarios, ¿y por qué le dices a papá? ¿Por qué le dices a mamá? ¿O por qué le dices al pastor? ¿Por qué le dices al líder? Pues si ni tu papá es como para que te dé permiso. No te mantiene para que te dé permiso, no. O sea, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, honramos todo este proceso, honramos toda esta situación en la cual estamos establecidos en que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para agradar a Dios.
Joven, señorita, si tú lo que haces, lo haces para agradar a tu carne, lo haces para agradar a tus amigos, estás muy equivocado. Si lo que haces, lo haces para darte un gusto, lo haces para un placer pasajero, estás en un camino equivocado. Todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, sea para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que hacemos o dejemos de hacer, lo hacemos para agradar a Dios. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Está haciendo alusión al aspecto de vivir para lo que se hace para Cristo. Dice, ninguno vive para sus placeres y ninguno muere para sus placeres. Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas delante de sí. Ojo, te estoy diciendo, estamos hablando de un contexto cultural en ese momento, cosas con las que batallaba la iglesia y los hermanos en ese momento. Yo te lo estoy pasando a un contexto actual. En este contexto actual, te lo vuelvo a repetir, todo lo que tú hagas o dejes de hacer, tienes que hacerlo consciente de que lo haces para Dios. Porque una vez que tú eres creyente, a lo mejor alguien por ahí recién convertido o que está averiguando cómo son estas cuestiones del cristianismo, a lo mejor esto no me lo vas a entender. Pero aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ya no vivimos para nosotros. Ya no hacemos las cosas para nosotros, sino lo hacemos para Cristo. Y aun cuando muramos, vamos a seguirlo haciendo por Él y para Él. Entonces aquí el apóstol Pablo se pone a decir, o sea, ustedes no eres quien para juzgar si debe de pedir permiso o no. No eres quien para juzgar si come o no come. Porque déjame decirte, joven señorita, que si tú haces las cosas por complacerte, si tú lo haces las cosas para agradar a tu carne, aquí lo dice la Escritura, un día todos vamos a estar delante de Dios, todos vamos a compadecer ante su trono celestial y Él juzgará y Él pagará conforme a nuestras obras. A nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos les es fácil decir, pues si quieres hacer esto, hazlo. Si quieres tomar esto, pues tómalo. ¿Por qué? Porque somos jóvenes y la vida tenemos que vivirla. ¿Qué le pides permiso al pastor? ¿Qué le pides permiso al líder? No, joven señorita, todo lo que tú hagas, todo lo que tú optes por hacer, primero consúltalo ante Dios. Porque si tú has muerto al pecado, si tú has pasado de muerte a vida en Cristo, todo lo que haces, sea de hecho o sea de palabra, lo haces para exaltar a Cristo. ¿Por qué te hablo acerca de fortalecernos? No en un sentido positivista, no en un sentido físico, sino que muchas veces nosotros decimos, es que ese es un débil en la fe. Alfonso, qué mal actualizado estás. Hoy en día ya se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. No, la fortaleza en nosotros, el fortalecernos en nuestra toma de decisiones y acciones tiene que ver en que un día todos vamos a compadecer ante el trono de Dios. Joven señorita, yo quiero que entiendas que no debes de ser ignorante, no debes de ser inmaduro ante estas cosas. Tú tienes que entender que un día, dentro de 50, 60 años, lo que Dios te permita vivir en esta tierra, 70, 80, 90 años, lo que Dios te permita, pase el tiempo, Dios te va a juzgar por cada una de tus decisiones, por cada una de tus acciones. Así que nosotros debemos de ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo y si lo estamos haciendo para agradar a Dios. Así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Está hablando de alimento. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Wow, vuelvo a leerte esto. Pero si por causa de la comida es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En este punto Pablo está hablando acerca de la comida. En un pasaje alterno hace alusión acerca del ofrendado a los dioses. Dice, si tu hermano que te ve comer del ofrendado a los dioses es contristado, dice, mejor no lo hagas. Mejor te es atarte una piedra de molino al cuello y lanzarte al río antes de hacer caer a uno de los débiles. Tu responsabilidad es fortalecerlo. Dice aquí, yo sé que nada es de desechar, yo sé que nada es inmundo. En otro pasaje Pablo menciona y dice, yo sé que lo ofrendado a los dioses no vienen, los muertitos no vienen y lo comen y se llevan el alma del pan, no se llevan el alma de la comida. Eso no pasa. Pero yo entiendo que hay mucha gente que aún eso le pesa en el corazón. Ay, es que yo no me he visto así, o yo no me pongo esto, yo no me hago esto, porque ay, los hermanos cómo me juzgan. Y llega un punto en el cual te ardas y yo lo voy a hacer porque aunque los hermanos me vean, yo sé cómo lo estoy haciendo. No, dice que entonces si tú haces eso, si tú tomas la decisión de hacer eso, ya no andas en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque estás haciendo contristar a otro, porque estás haciendo caer al débil. Debes de fortalecerlo, debes de enseñarle, debes de instruirle. Obviamente aquí está hablando acerca de la comida, pero hay muchas cosas en nuestra vida diaria que ya aplica esto, en el sentido de que, ok, yo sé que a lo mejor ver cierto programa, escuchar cierto tipo de música no es malo, pero si Dios rescató a alguien de eso, yo me voy a abstener de hacer o decir algo enfrente de ellos. Hay gente que es muy imprudente en ese aspecto. Ay, ¿qué tiene? Pues sí, soy yo. Ay, ¿qué tiene? Pues sí, es mi celular, no es el que está escuchando la música. Entiende que tenemos un testimonio. Tú lo puedes hacer con los que están fortalecidos en la fe. Lo mismo en el alimento. Yo sé que si como algo, si me invitan un molito, si me invitan un pan, Satanás no viene y lo chupa, el espíritu no viene y lo lame. O sea, yo lo sé. Yo sé que si oro se santifica. Yo sé que todo es de Dios y por Dios. Pero si hay un hermano que yo lo contristo, si yo por un hermano entro a conflicto, yo ya no ando en el amor de Dios. Ay, es que Alfonso, yo me quiero poner esto. ¿Y qué me importa lo que digan los hermanos? Ya no andas en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, mejor te es atarte una piedra de molino al cuello antes que hacer caer a uno. Lo haces no por ti. Si tú estás pensando en tu placer, en tu gusto, como lo decíamos hace un momento, no andas en el amor de Cristo. Ya lo veíamos en el capítulo anterior, en la semana pasada. Nosotros amamos al prójimo, ahí se cumple la ley. Y así como yo no quisiera que me contristaran en eso, yo lo contengo. Yo me abstengo de hacer las cosas no para agradar a los hombres, para agradar a Dios, pero en agradar a Dios, dice aquí lo menciona, en estar en ese orden delante de Dios, estás en orden bien delante de las personas. Así que nosotros tenemos que entender ese punto que es muy importante, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Te lo vuelvo a leer. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de una moda, por causa de un gusto, por causa de un placer. No lo destruyas. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite.
Eso es la tarea de fortalecernos, entender la debilidad de otros y llevarlos a fortalecerlos, a entender que la vida del cristiano no se trata de mi gusto, no es decir, ay, es que qué anticuado eres, es que Alfonso, eso era del pasado, ya estamos en siglo XXI, o sea, no, el amor de Cristo y los mandamientos de Dios son de ayer, son de hoy y son por todos los siglos. Dios no se limita a las modas. Dios no se limita a tus hábitos y tus costumbres. Aquí lo está diciendo claramente. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda. Ay, es que qué delicado los hermanos. Ay, es que me dejé de poner esto porque ay, los hermanos se me ofenden. No andas en el amor. Mejor no te lo quites, mejor no te lo hagas, mejor no te lo vistas, mejor no lo comas, mejor no lo bebas. Si esa es tu actitud, mejor te conviene hacerlo. Entonces, vivamos de una vida correcta, vivamos un aspecto correcto. Versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente yo quiero que atiendas a esto y puedas comprender esto. La vida del cristiano, la vida del creyente nos conlleva a fortalecer a los demás, no hacerlos caer, no hacerlos tropezar, llevarlos a la madurez de aquello que Dios permite para edificación de nosotros y para edificación de los demás. Joven, señorita, el entender el amor de Cristo, el entender el amor de Dios te lleva a actuar en amor hacia los demás, no en odio, no en reproche, no en enojo, no en ira, sino entendiendo lo que Dios quiere hacer para la vida con los demás. La vida del cristiano, la vida del creyente no es una vida egoísta. La vida del cristiano no es, ay, bueno, es que yo sé, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, pero yo no conozco tu corazón. Es que yo quiero hacer, ay, Alfonso, qué anticuado los hermanos que no aceptan esto. Entonces no andas en el amor de Cristo. El amor de Cristo te lleva a amar a tu prójimo. El amor de Cristo te lleva a fortalecer a tu hermano, no decir, ay, hermano, qué débil en la fe eres. Yo ya entiendo que esto no es malo, yo entiendo que esto yo creo que aquí, y yo lo digo con mucho respeto, pero creo que muchas veces esa creencia que hoy está en lo general para estos asuntos que se ven de los movimientos radicales en el pensar, es que es mi cristianismo y yo lo vivo a mi manera. No es tu cristianismo y no lo debes de vivir a tu manera. Somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de una misma iglesia, y eso es lo que nos lleva a vivir una vida distinta, es lo que nos lleva a vivir una vida diferente, una vida en amor para con los demás. Así que yo te invito, joven, señorita, a que tú puedas analizar cómo estás viviendo la gracia. La gracia no es un permiso para pecar, la gracia no es un permiso para que tú te hagas y vivas a tu manera. No es tu cristianismo, no es tu vida. Tu vida es un testimonio para todos los que te rodean, y cuando tú entiendes que todo lo que haces, sea de hecho o sea de palabra, lo haces para agradar a Dios, vas a ser aún de fortaleza para las demás personas. No juzgues, ay, este hermano todavía trae velo, ay, este hermano todavía usa faldas, ay, si supiera, o sea, no, ni tú eres mejor por entender que el pantalón no te hace mejor ni peor persona, o el traer velo no te hace peor ni mejor persona. Si esa persona que trae el velo lo hace para Dios, pues gloria a Dios por eso. Si tú ya no usas velo, lo haces porque entiendes lo que es Dios. Si un hermano canta determinado género de canciones, lo hace para Dios, y el que escucha otro determinado género de canciones lo hace para Dios.
Entonces, si tú eres un débil en la fe que te hace caer eso, tienes que aprender a buscar el fortalecerte en la fe y poder entender que los miembros somos los unos de los otros y estamos para edificar la vida de otros, no para derribarla, no para trastornarla, sino para ser mejores juntos. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi vida. No. Si eres parte de una iglesia, tu responsabilidad es fortalecer a otros. Vamos a orar y en esta oración pídele a Dios mucha revelación y sobre todo que nos aumente la fe. Padre, yo te agradezco, Señor Jesús, por la vida de cada uno de los jóvenes, de las señoritas que escuchan esta transmisión. Padre bendito, yo te pido que a cada uno de los que nos escuchan, desde el más chico hasta el más grande, puedan entender la responsabilidad que tenemos como creyentes. No es nuestra vida, Señor, es nuestra vida en ti, Cristo. Ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros y todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios y para fortalecer a aquellos hermanos que aún se encuentran en la debilidad. Padre, perdónanos si en nuestro gusto, en nuestro placer hemos hecho caer a varios hermanos, si hemos hecho contristar el corazón de varios hermanos. Padre, llévanos a entender que el amor de Cristo que habita en nosotros nos lleva a fortalecer a otros hermanos. Padre bendito, yo te doy muchas gracias, Señor Jesús, y que aquí, como lo menciona, Padre, al final de este capítulo, una vez que entendamos esto, vamos a poder unirnos y glorificar a nuestro Padre Celestial. Porque si busco mi gloria, porque si busco mi placer, porque si busco mi honra, no estoy en el amor de Cristo. Si busco complacerme a mí, sin importar lo que digan los demás, Padre Celestial, estoy viviendo una vida equivocada. Ayúdame a honrarte y a honrar a aquellos por los cuales tú también moriste en la cruz del Calvario, Padre Celestial. Yo te doy muchas gracias, bendice la vida de cada uno de los que nos escuchan y que tu gracia y tu amor los acompañe todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues bien, chicos, a vivir una vida que le agrada a Dios y a fortalecer a aquellos que están en la fe. ¿Y sabes cuál es lo más bonito, lo más curioso de esto? Que una vez que nosotros que nos hemos fortalecido en la fe, llevamos a otros a ser fortalecidos en la fe, nos tenemos que seguir fortaleciendo porque vienen otros débiles en la fe y por amor a los que vienen detrás de ellos, tenemos que seguir guardando nuestro testimonio. Yo me voy sin antes recordarles seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Jóvenes MIG, en Spotify como el podcast de Jóvenes MIG, y que puedan reaccionar, puedan compartir esta bonita transmisión y que así la palabra llegue a muchos más. Yo me voy sin antes recordarles como cada semana que ante toda situación estamos para servirles. Hasta luego.